Durante más de 2 años, este aeropuerto o la obra para alcanzar el Felipe Ángeles fue víctima de una guerra sucia permanente, una guerra negra permanente, no solamente de la oposición, sino de opinadores, de periodistas, de medios de comunicación, todo mundo en la apuesta de que no se iba a lograr, Álvaro. No solamente la crítica, Alejandro. Hubo un sabotaje legal, jurídico, y aquí lo informamos en Los Periodistas, quienes promovieron decenas, más de 150 solicitudes de amparo ante jueces para frenar esa obra. Bueno, aquí lo informamos en su momento y lo recordamos hoy porque es importante recordarlo. Claudio X González Guajardo, justo el constructor de la coalición PRI-PAN-PRD. Este individuo, junto con abogados que forman parte de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, en lo que corresponde al litigio estratégico, ellos armaron estos amparos precisamente para descarrilar la obra, que al final de cuentas estos intentos resultaron absolutamente frustrados, Alejandro. Sí, fue un camino, híjole, al vacío, Álvaro, porque tal cual, como lo decíamos hace un momento, el ignorar a Andrés Manuel López Obrador, el no analizar siquiera su historia personal, los lleva a ellos a decir, no va a entregar ese aeropuerto. Solamente quien no lo conoce y quien no lo estudia, o sea, tampoco tienes que ser su biógrafo, pues tampoco se requiere que se convierta a la oposición en biógrafos de Andrés Manuel. Faltaba más, pues hay quien puede hacer ese trabajo, pero sí tienen que estudiarlo. Por lo menos tienen que analizarlo. 2 años y medio diciendo que este momento no iba a llegar y tómala. Es tan duro para la oposición, es un golpe tan duro como tan necios fueron sus planteamientos. Vamos a ver este video que justamente recuerda eso. 2 años, más de 2 años de campaña negra que no previeron que pues no hay plazo que no se cumpla. Pues sí. Ese plazo era hoy y se cumplió. Vamos a verlo. El gobierno federal inaugurará este lunes el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México. Desde que las Fuerzas Armadas comenzaron su construcción en octubre de 2019 hasta este mes, fue blanco de mentiras difundidas por la oposición, particularmente por los críticos a la cancelación del nuevo aeropuerto internacional en Texcoco. La conexión a través del tren suburbano desde el Valle de México está pendiente y hubo un accidente en una obra donde murió un trabajador, pero las críticas al proyecto federal se han basado en observaciones que después son desmentidas. La lista es larga, entre ellas la supuesta inclinación de la torre de control, inundaciones, el aparente retraso del hotel e incluso descalificaciones en torno a la temática de los sanitarios y los techos comparados con los mercados públicos que omiten su objetivo térmico y energético. En este marco del natalicio de Benito Juárez, hoy despegarán y aterrizarán vuelos de Viva Aerobús, Volaris y Aeroméxico, y llegará un vuelo desde Caracas, Venezuela, de la aerolínea Conviasa. Con una inversión actual de 74,000 millones de pesos y 3,700 hectáreas de predio, se estiman 119,000 operaciones al año y el flujo de casi 20 millones de pasajeros. El presidente Andrés Manuel López Obrador será testigo del inicio oficial de operaciones desde la torre de control y posteriormente en la Piedra del Sol del edificio terminal. Muchísimas gracias a Francisco Hernández, que hoy dice, rompamos el récord de 17.5 mil likes en vivo.
ayúdenos a que sean 17,000. Queremos agradecerles porque hoy estamos 42,000, esta tarde 42,000 personas conectadas totalmente en vivo, pero queremos pedirles que hagamos un ejercicio más. Por favor, ayuden a compartir estas ligas. Por favor, si usted no está suscrito, suscríbase al canal de Sin embargo al aire, suscríbase y póngale la campanita para que reciba la notificación de toda la barra de programas que tiene Sin embargo. Habemos 42,000 personas ahora mismo en vivo. Gracias por sus likes. Háganle caso a Francisco que dice, rompamos récord. Bueno, ya rompimos récord de Hoy mismo. Hoy mismo rompimos récord ya de personas conectadas en vivo. Les agradecemos a todos pues que estén este día aquí. Bueno, hay otro componente más en la ceremonia que vimos hoy y en el evento que se dio el día de hoy en la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y fueron los discursos, 3 discursos por su diversidad, muy importantes de analizar, 3 discursos con un alto contenido político, que son los discursos de los 3 gobernadores que hablan, Álvaro, que están involucrados directamente en esta obra, que son Alfredo del Mazo Maza, el gobernador del Estado de México, Omar Fayad, el gobernador del Estado de Hidalgo, y Claudia Sheinbaum, a quien le corresponde la noticia número 2 de la portada de los periodistas, porque en efecto, en esta ceremonia de entrega-recepción del aeropuerto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó que no se puede olvidar el proyecto fallido, ella menciona, que se intentó construir sobre el lago de Texcoco, básicamente sobre pues una zona inestable, pues sobre una laguna, sobre un pantano. Se intentó construir ahí en el lago de Texcoco un aeropuerto que implicaba además, recuerda Claudia Sheinbaum en este discurso, cerrar el aeropuerto internacional Benito Juárez y también la base militar de Santa Teresa, que es Santa Lucía, de Santa Lucía, que es donde está ahora mismo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Claudia Sheinbaum considera que el aeropuerto de Texcoco implicaba un gasto de mantenimiento enorme, algo que nos dijo también aquí el ingeniero Jiménez Espriu, que quien fuera el secretario de infraestructura, el secretario de ¿qué es? de infraestructura, comunicaciones y transportes. Es correcto, así se llama ahora la dependencia. Y qué bueno que siempre tengo aquí a Álvaro Delgado, que es como vivir con un diccionario, entonces es muy fácil preguntarle. Bueno, dice Claudia Sheinbaum, implicaba un gasto de mantenimiento enorme debido a que se pretendía construir sobre un espacio que no era apto para ello. La mandataria capitalina también hizo un llamado a los que aún se encuentran escépticos a que acudan, y el mismo llamado se lo hacemos nosotros. Vayan para que se convenzan, sepan ustedes de qué se está hablando cuando se habla del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, acudan. Pues ¿para qué se esperan a que nosotros les contemos la historia? Bueno, si no puede acudir, pues aquí qué bueno que confíe en nosotros, pero si no, vayan. Hoy les decía Claudia Sheinbaum a los escépticos, vayan, conozcan este nuevo aeropuerto. Y luego dijo que cuando los adversarios del actual gobierno tengan que utilizarlo, porque en algún momento hasta Claudio X González, bueno, ese tiene aviones privados, pero pues cuando otros más los vocerillos, los vocerillos están hasta en el buró de crédito. Cuando tengan que usar ese nuevo aeropuerto, lo disfrutarán, dijo, aunque sea en silencio. Obviamente fue una ovación larga. Vamos a comentar un poquito más adelante este discurso con un alto contenido político, pero antes vamos a oír este breve resumen que les hemos preparado del discurso de Claudia Sheinbaum. No debemos olvidar todo lo que se dijo, que era imposible construir un aeropuerto en este lugar, que había una montaña, que era imposible que funcionaran 2 aeropuertos, el de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Tengo que decirlo, no podemos olvidar el proyecto fallido que querían construir en el antiguo lago de Texcoco, que implicaba cerrar el aeropuerto militar de Santa Lucía y el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México,
el más transitado del país y de América Latina, que transporta a más de 36 millones de pasajeros anualmente y mantiene más de 45,000 empleos directos e indirectos. Recordemos que el aeropuerto de Texcoco iba a costar más de 2 veces el total del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, además de que implicaba un gasto de mantenimiento enorme, porque la zona donde se ubicaba es un espacio que no era apto para ello, pues inunda cada año, sirve de vaso regulador de la cuenca, se hunde por la explotación del acuífero y además es de un suelo arcilloso. El AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, constituye la esencia de la cuarta transformación de la vida pública de México. ¿Quién puede estar en contra de esto? Solo aquellos que miran exclusivamente por sus intereses personales. Aquellos que se beneficiaron por décadas del privilegio de estar cerca del poder y que hoy aún no entienden que México ya cambió y que la gran virtud de este nuevo amanecer es que el pueblo de México está en el corazón del presente y está en el corazón del porvenir. Por ello, hago un llamado a todas y todos los aún escépticos a que vengan a conocer el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y que valoren la magnitud de este esfuerzo y que se integren al proyecto donde los intereses de la nación y el pueblo están por encima de la corrupción y de los privilegios del ayer. Estoy convencida inclusive que algunos de nuestros adversarios, cuando usen el AIFA, lo disfrutarán, aunque sea en silencio. Es Alejandro Páez Varela, y usted que nos escucha y que nos ve, el discurso de alguien que claramente está perfilada para ser candidata a la presidencia de México. Puede no serlo, claramente, pero el discurso político de Claudia Sheinbaum el día de hoy, una de las oradoras en la inauguración del aeropuerto Felipe Ángeles, tiene ese propósito porque reivindica a este aeropuerto como la esencia de la cuarta transformación de la vida pública de México. Y obviamente contrasta con sus opositores. Dice, ¿quién puede estar en contra de esto? Solo aquellos que miran exclusivamente por sus intereses personales. Aquellos que se beneficiaron por décadas del privilegio de estar cerca del poder y que hoy aún no entienden que México ya cambió. ¿Y qué tiene que ver, Alejandro, con lo que estamos diciendo? Y no se necesita ser tan agudo, tan brillante para percibir perfectamente pues lo que está ocurriendo en nuestro país. Hoy el discurso político no fue el del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ciertamente a lo que se dedicó fue a enaltecer el cumplimiento de una promesa. La misión cumplida. La misión cumplida. Pero fue la jefa de gobierno de la Ciudad de México la que expresó en una lógica política sobre lo que está en curso y sobre lo que se viene en 2024 sobre esta obra. Ella, Álvaro, previo a esta pregunta que plantea ella, dice, ¿quién puede estar en contra de esto? Tiene una parrafada que vale mucho la pena. Dice ella, tengo que decirlo, no podemos olvidar el proyecto fallido que querían construir en el antiguo lago de Texcoco, que implicaba cerrar el aeropuerto militar de Santa Lucía y todo esto. Dice ella, recordemos que el aeropuerto de Texcoco iba a costar más de 2 veces el total del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, además de que implicaba un gasto de mantenimiento enorme porque la zona en donde se ubicaba es un espacio que no era apto para ello, pues se inundaba cada año, sirve de vaso regulador de la cuenca, se hunde con la explotación del acuífero y además es un suelo arcilloso. Pero si fuera poco, entrega el desarrollo inmobiliario, entregaba
este proyecto de Peña entregaba a Desarrollo Inmobiliario las 700 hectáreas del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y más de 1,000 hectáreas del Aeropuerto de Santa Lucía. O sea, todo eso que abarca el Aeropuerto Internacional, más el lago, más Santa Lucía, se iba a dar a los desarrolladores para que pusieran montones de casas y se acabaran con lo que quedaba de agua del Valle de México. Bueno, ella continúa, dice, hoy, por la tenacidad, rectitud, congruencia, perseverancia, por el interés público, es decir, por nunca abandonar el interés del pueblo y de la nación, usted, presidente Andrés Manuel López Obrador, por los años de lucha incansable, por no rendirse y gracias a la decisión del pueblo de México a través de la consulta, tenemos un sistema aeroportuario de 3 aeropuertos, el Benito Ángeles de la Ciudad de México, el aeropuerto López Mateos de Toluca y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles, que aumentará el arribo de millones y permitirá el desarrollo sustentable de la región centro del país y en particular del Valle de México, mejorando la conectividad de todo el país, el ordenamiento urbano y, por si fuera poco, la recuperación de 14,000 hectáreas del lago de Texcoco como área natural protegida que conserva cientos de especies y aves migratorias y además representa un espacio público que beneficia a millones de las zonas más pobres del oriente del Valle de México. Y luego agrega, el AIFA constituye la esencia de la cuarta transformación de la vida pública de México. Frente al negocio, el privilegio y la entrega de nuestros recursos para el beneficio de unos cuantos, se antepone la aportación a la nación a partir de un proyecto nacional coherente para el desarrollo urbano, económico y la protección de los recursos naturales con visión de futuro y con bienestar para el pueblo. ¿Quién puede estar en contra de esto?, pregunta Claudia Sheinbaum. Solo aquellos que miran exclusivamente por sus intereses personales, aquellos que se beneficiaron por décadas del privilegio de estar cerca del poder y que hoy aún no entienden que México ya cambió y que la virtud de este nuevo amanecer es que el pueblo de México está en el corazón del presente y está en el corazón del porvenir. Es el discurso, insisto, de alguien que por supuesto tiene una aspiración política específicamente hacia la candidatura presidencial en el 2024. Sí, Alejandro, pero también estuvieron presentes ahí 2 gobernadores del PRI. Así es. Y esta es la noticia número 3 de la portada de los periodistas. ¿Quiénes estuvieron en la inauguración? Bueno, por supuesto, el gobernador del Estado de México, en cuya entidad, en el municipio de Zumpango, pegadito a Tecámac, se ubica el aeropuerto. Me refiero al priista Alfredo del Mazo González. Ahí también estuvo Alfredo del Mazo Maza. Efectivamente, Alfredo del Mazo González fue su padre. Y también estuvo ahí presente, por supuesto, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, una entidad que tendrá elecciones el próximo junio, como tendrá elecciones también el Estado de México el próximo año. 2 estados a los que ha gobernado el PRI prácticamente durante 100 años. Nunca ha habido alternancia. Así es. Nunca ha habido alternancia en esas entidades. Bueno, ¿qué dijo Alfredo del Mazo? Alfredo del Mazo dijo que, pues, dijo ahí, reconoció, chulearon mucho al presidente López Obrador, y Alfredo del Mazo dijo que el presidente de México tiene capacidad para cumplir sus compromisos, y dijo que el aeropuerto Felipe Ángeles es un símbolo de visión transformadora. Aseguró que es la obra de infraestructura más importante construida por nuestro país en este siglo. También destacó que junto con el aeropuerto de Toluca y el de la Ciudad de México, las 3 terminales aéreas tendrán una capacidad para recibir a 50 millones de pasajeros al año. Escuchemos cómo lo dijo hoy Alfredo del Mazo, priista, primo, por cierto, de Enrique Peña Nieto. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nombrado en honor al general hidalguense que junto con el presidente Madero
enfrentó los abusos de la tiranía y murió en defensa de sus ideales. Es la obra de infraestructura más importante concluida en nuestro país durante el presente siglo. El nuevo aeropuerto refleja la visión del país del Benemérito de las Américas, una nación tolerante, abierta y de oportunidades, orgullosa de sus raíces, deseosa de compartir su patrimonio con el mundo y que por su historia y carácter es un punto de encuentro entre culturas. El nuevo aeropuerto es un proyecto con visión transformadora que nos da la oportunidad de refrendar a México como un amigo solidario de todos los países, así como una nación independiente y soberana ante el mundo. Junto con los aeropuertos de la Ciudad de México y de Toluca, conformará el sistema aeroportuario del Valle de México, que tendrá una capacidad inicial para recibir a más de 50 millones de pasajeros anuales. El aeropuerto reafirma la posición estratégica de México como puente económico y cultural entre el norte y el sur de nuestro continente y como impulsor de la integración latinoamericana en el nuevo contexto internacional. A través del Tratado Comercial México, Estados Unidos, Canadá, el aeropuerto será fundamental para la integración económica de América del Norte y para fortalecer nuestro liderazgo como una nación turística y exportadora. Por el impulso estratégico que acompaña a las inversiones en infraestructura, el nuevo aeropuerto tendrá un impacto inmediato en la generación de oportunidades y en la calidad de vida de las familias mexicanas. Estamos en la discusión completa, Álvaro y yo, porque hay párrafos, por ejemplo, fíjese nada más como lo que agrega. En todo el discurso de Alfredo del Mazo hay palabras que él agrega que significan adhesión. Usa al proyecto, obviamente, del presidente. Usa palabras como transformación, usa palabras como bienestar. Mira estos párrafos, por ejemplo, dice Alfredo del Mazo. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles simboliza nuestra capacidad de trabajar unidos en torno a objetivos comunes y de avanzar orientados por el bienestar y la justicia social y el orgullo compartido por nuestros logros. Esta obra multiplica el desarrollo, fortalece la infraestructura nacional y mejora la calidad de vida de las familias. Con el nuevo aeropuerto queda demostrado que hacer más con menos, el tema de la austeridad, que hacer más con menos es posible y que austeridad también significa eficacia y calidad en el servicio, lo que representa la transformación que vive nuestro país. Dime dónde salieron esos párrafos, si no del discurso del presidente López Obrador. Pero Alejandro, déjame que te interrumpa. Veo mejor fraseo que del propio presidente de la República, porque en efecto, a ver, austeridad no significa que se hagan las cosas mal hechas, ni feas. Sí. ¿Quién dijo que está peleada una cosa con la otra? Exactamente. Pero el fraseo de Alfredo del Mazo en ese sentido es impecable. Es impecable. Dice, con el nuevo aeropuerto queda demostrado que hacer más con menos es posible y que austeridad también significa eficacia y calidad en el servicio, lo que representa la transformación que vive nuestro país. Habla de transformación. Puede evitar esas palabras, no las evita deliberadamente. Agrega Alfredo del Mazo, sobre todo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es muestra de la capacidad del presidente de México para alcanzar sus propósitos y cumplir con sus compromisos. Dime tú si esa frase es casi un resumen de todo lo que le venimos diciendo a nosotros aquí, que es: no lo conocen, parece que no entienden, que no conocen al presidente, pues si se aferra, o sea, llevan 2 años diciendo que no va a funcionar ese aeropuerto. Claro que hasta por eso alguien que es tan obsesivo como López Obrador lo va a tener listo cuando lo dijo que lo iba a tener listo. Y ahí está la inauguración. Bueno, agrego nada más este párrafo porque es importante. Dice, hoy vivimos en un país, es Alfredo del Mazo, no es Claudia Sheinbaum, es no es Marcelo Ebrard. No es Marcelo Ebrard, hoy vivimos en un país en el que nada se antepone al bienestar
de los que menos tienen y en el que nadie está por encima de la justicia. A lo largo de la historia, estos dos principios han guiado a quienes están llamados a forjar el destino del país. Dime, el discurso es sí. mira, te voy a decir, Álvaro, es un discurso obradorista, porque la incorporación de términos como bienestar, términos como transformación, términos como justicia social, son términos, incluyendo términos como austeridad, eficacia, calidad en el servicio, que son términos que no estaban en el discurso público hasta que López Obrador llegó y lo convirtió en parte de la narrativa del nuevo gobierno. Entonces, deliberadamente, Del Mazo, es que no sepa, pues él se sentó, revisó su discurso. Es un discurso que incorpora términos del López Obradorismo, Álvaro. Sí, porque es estrategia, No, porque claro, va a vender claro, elecciones. bueno, claro. O sea, es decir, por a ver, supuesto. ¿qué les va a decir Alfredo del Mazo a los habitantes del Estado de México? No, hombre, ¿cómo vamos a estar peleados con el presidente? No, Aquí no. lo apoyamos. Y el PRI va a decir exactamente lo mismo. Como en Hidalgo, también. Entonces, sí, por supuesto que es Claro. muy, muy relevante lo que Alfredo del Mazo dice en ese sentido. Sí, hay estrategia. No, por ¿Qué supuesto. dijo? ¿Qué dijo Alejandro? Otro gobernador. A ver, antes de irnos, ¿quieres puntualizar Antes algo? de que te brinques al otro gobernador, que es muy importante. Le dio una entrevista apenas hace 2 días Alejandro Moreno al País. El presidente del PRI. El presidente del PRI le da una entrevista donde le dice básicamente, le preguntan varias veces sobre el tema de si van a sentarse a negociar la reforma eléctrica. Dice, ¿en qué punto, le preguntan a Alejandro Moreno, ¿en qué punto está ahora precisamente la negociación? El PRI estará del lado de la defensa del medio ambiente, ya se echa su rollo. Está negociando en bloque con el PAN y dice, estamos trabajando en fortalecer la coalición legislativa. La única forma de que transite es que haya un acuerdo PAN-PRI-PRD y adelante. Y luego le insiste en que si van a irse, y dice Alejandro Moreno, si es necesario, el PRI se va a ir solo y va a apoyar la reforma eléctrica. Lo dice en otros términos, pero Alejandro Moreno ya abre la posibilidad. No, efectivamente, todo es un discurso que busca, al final, se trata siempre de votos y de elecciones. Todo, absolutamente, de poder. Todo lo que haga un partido político va a siempre estar dirigido al poder. Sea Morena, sea el PRI, y se trata de elecciones. Para eso están formados, son los órganos que representan las ciertas fuerzas ante un proceso electoral. O sea, está bien, no es que esté mal. Ellos están trabajando en lo suyo. Pero si fuera un gobierno, Álvaro, o sea, voy a ponerlo al revés. A medio sexenio de Enrique Peña Nieto, ni el PRI quería adoptar el discurso de Enrique Peña Nieto. El PRI, a medio sexenio de Enrique Peña Nieto, ya se avergonzaba de Peña. Y aquí lo que estás viendo es que el discurso de López Obrador baña o permea en el discurso de sus opositores del PRI. ¿Por qué? Porque este sexenio ya se acabó, como dijo Vicente Fox, como tuitea todos los días Claudio X, porque ya el sexenio se derrumbó a partir de la Casa Gris o de la mansión. Bueno, hasta tu amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hasta Muñoz Ledo dijo, esto es un antes y un después, algo así dijo, ¿no? Muñoz Ledo. Claro que es no, muy relevante, hombre. Alejandro, lo que tú citas de tu tocayo Alejandro Moreno. Que Bueno, pues ¿se llamas Alejandro o no? Sí, pues sí. ¿Y cómo no se llama Alejandro Moreno, No, está bien. el presidente del PRI? No, sí. Bueno, Joder. es muy relevante lo que dice Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI. Pero también es muy relevante, ya que estamos hablando de gobernadores priistas, lo que dice el gobernador de Oaxaca, lo que dijo esta semana,
en el marco, también en el contexto de la gira que hizo el presidente López Obrador ayer a Guelatao, con motivo del natalicio de Benito Juárez. Y ahí Alejandro Murat, cuyo padre fue de los constructores del Pacto por México, ahora, hasta donde sé, no estuvo de acuerdo en la coalición con el PAN y con el PRD. Pero lo que dice Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, es que con el PAN absolutamente nada. Y es un elemento que hay que considerar. ¿Así? Dijo en entrevista para el periódico Milenio, esto es importante, Alejandro Murat, criticó, se lanzó duramente contra el Partido Acción Nacional y dijo que es enemigo de Oaxaca y es enemigo de México. Adelantó que a partir del próximo mes de abril recorrerá todo el país precisamente para exponer el modelo de su gobierno y en ese contexto... Dale, hacer contracampaña, Álvaro. En ese contexto, decir con el PAN, nada. Es contracampaña, Álvaro. Textualmente dijo, porque se trata de sumar colores, se trata de sumar propuestas, no se trata de construir a partir del odio, se trata de construir a partir de la esperanza. Es muy importante. Y si lo que tiene que ofrecer el Partido Acción Nacional solo son odio y descalificaciones, entonces yo te diría que ese es un enemigo para Oaxaca y un enemigo para México y hay que señalarlo. Ay, carajo. Me llama mucho la atención lo que dices. O sea, va a emprender, no lo Una había visto gira yo, nacional una gira nacional. en Es abril. una contracampaña contra Claudio X, o sea, y contra los el PAN, contra los Vapo, dueños de Va por del PRI, México. Claro. efectivamente. Entonces, por eso es muy importante esto que le estamos informando. Obviamente Alejandro Moreno está corriéndose hacia la posición del presidente en materia energética, desacatando lo que aquí nos aseguró categóricamente uno de los constructores del PRIAN, Gustavo de Hoyos. Así es. diciendo, bajo ninguna circunstancia habrá voto del PRI a favor de la reforma eléctrica. Mira, voy a reburujar la baraja. La estoy reburujando, como decimos en Chihuahua. O sea, la estoy revolviendo. Te voy a leer una frase y me vas a decir de quién es. Vale. Hoy, el presidente ha demostrado que la práctica de los valores juaristas como la ética, la austeridad, el trabajo honesto y la constancia es el camino para obtener mejores resultados. Por todo lo que significa socialmente, por su impacto económico y el esfuerzo que en él haya invertido, por el impulso que da al presente y al futuro de la nación, nuestro mayor reconocimiento y felicitación al señor presidente Andrés Manuel López Obrador por la entrega de esta su obra emblemática, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿De quién es la frase? No sé, dilo. De Alfredo del Mazo. Uh-huh. O sea, si ahora reúnela con este otro gobernador, con Murat, con la nueva posición, porque estaba muy fuerte la posición de Alito en contra, que es la primera vez que yo le leo a él ya abriendo la posibilidad. Se lo habíamos oído a Rubén Moreira. Él sí lo había planteado. De hecho, Rubén Moreira es el que va más en avanzada en ese discurso. Sí, como coordinador del grupo parlamentario, claro que también es diputado Alejandro Moreno, pero digamos que es actuar en dos pistas. Colmilludo. Claro, por supuesto. Bueno, sí. Como colmillo también de Alfredo del Mazo. Bueno. Y como claro. de Murat. Y como también, fíjese, Omar Fayad, que es el gobernador saliente del estado de Hidalgo, que también se va a beneficiar de este aeropuerto que queda, realmente el aeropuerto Felipe Ángeles queda a media hora de Pachuca. Está enseguidita, yo creo que menos, Alejandro, depende, si manejas como tú llegas en 10 minutos. Pero a ver, claro. Hoy Omar Fayad, por supuesto, también celebró que finalmente Hidalgo ha sido beneficiado con un aeropuerto internacional. Hay que recordar, como lo informamos aquí en el reportaje que le
presentamos sobre la frustrada refinería que prometió Calderón y que también prometió Enrique Peña Nieto, incluía el aeropuerto en Tizayuca, Hidalgo, que jamás se construyó. Hoy, Omar Fayad, gobernador priista, recuerda que ya Hidalgo se va a beneficiar con un aeropuerto internacional. Dijo que este aeropuerto beneficiará a todos los habitantes de la zona metropolitana del Valle de México, pero también a Hidalgo, porque la autopista México-Pachuca se amplía de 4 a 8 carriles. Y planteó, además, ojo, que si los recursos lo permiten, podrá construirse un tren de Pachuca, la capital de Hidalgo, al nuevo aeropuerto. Escuchemos cómo lo dijo el priista Omar Fayad. Durante casi 26 años albergamos la posibilidad de que cuando hubiera que cambiar el aeropuerto de la Ciudad de México, Hidalgo fuera la mejor alternativa. Así lo planteamos, trabajamos duro para ello, argumentamos una y otra vez las razones por las que una obra de infraestructura en comunicaciones de esta naturaleza debiera estar en esta región. Hoy, tanto tiempo después, finalmente vemos que el planteamiento que hacíamos desde el año 1993 al gobierno de la República tenía razón y tenía fundamento. Sin embargo, la decisión, por diversas razones, y una de las principales, la gran cantidad de tierra que se requiere para una infraestructura de este tamaño, 3,000 hectáreas hay aquí, evidentemente dieron paso a que ese esfuerzo que hacía Hidalgo, al cual aportaba 900 hectáreas al gobierno de la República para establecerlo, no fuera suficiente y finalmente la decisión se tomara que se hiciera aquí, en donde se albergaba la base aérea, una de las más importantes de nuestro país, de Santa Lucía. Y 29 años después nos damos cuenta que, bueno, finalmente fuimos beneficiados con un aeropuerto internacional, no en Hidalgo precisamente, no en Tizayuca ni Zapotlán, pero sí con un aeropuerto internacional a la puerta de nuestro estado. Y por eso le decimos gracias, señor presidente, porque esto va a contribuir al desarrollo de Hidalgo. Bueno, y también hoy estuvo presente ahí como invitado especial el hombre más rico de México, Carlos Slim, y él dijo hoy que el aeropuerto Felipe Ángeles es espectacular y que fue pues construido en un tiempo récord. Textualmente dijo, es una construcción espectacular en un tiempo extraordinario. Obviamente también, como lo presentamos aquí al inicio de los periodistas, otros asistentes como Emilio Azcárraga, que es el presidente del Grupo Televisa, Carlos Jan González, presidente del Grupo Financiero Banorte, nieto del político mexiquense Carlos Jan González, Carlos Bremer, que es presidente del Grupo Financiero Balú, Fernando Landeros de la Fundación Teletón, el embajador de Estados Unidos en México, muchos embajadores, sí, o sea, pero ¿sabes quién no estuvo, Alejandro? Ricardo Salinas Pliego, el director, el dueño del Grupo ¿No lo viste? Azteca, no estuvo. No estuvo. ¿Por qué no estuvo? No lo sé. El dato es que no estuvo. Tuiteó algo que iba a ir viajando, pero no estuvo. Ah, caray. Bueno, pues qué raro. Bueno, pues sí, había, obviamente, era la crema innata del empresariado el que estaba ahí. No todos, estaban invitados también los de las cúpulas empresariales. Claudio X González.
¿No estuvo? ¿No estuvo Claudio X González? El papá, que es el Fidel Velázquez del sector privado, como Sí. tú le llamas, que es, Sí. decía Sánchez Navarro, es más salinista como nadie. Sí, pues sí. Estuvo el presidente del Consejo Coordinador No, ahí Empresarial, estuvo, que es ahí estuvo. el organismo que agrupa a todas las organizaciones empresariales de México. Y bueno, empresarios de todos los calibres, porque había ahí muchos que no alcanzamos a identificar, había gobernadores que pasaron de largo, que nadie volteó a ver necesariamente, a menos que aparecían por ahí en alguna foto. El mismo gobernador de Jalisco, no, por ejemplo, sí fue en ese vuelo, y pues no jaló ningún. Sí, ningún ahí reflector o paquillo dio por ahí. unas declaraciones. Sí, que es muy anda mal encarado y anda como de malas, casi. Le hace falta comerse una pizza con whisky. Una pizza con whisky, como a él le gusta.